Seguimos, estamos en la tertulia de este lunes 10 de julio del año 2023. 100% presencial, nos acompañan acá en la mesa Mariana Álvarez, Pablo Carrasco, Gabriel Mazzarovich y Desiree Paglianini. Los partidos ya están afinando su menú de precandidatos para las elecciones internas y también elaborando sus propuestas programáticas para las elecciones nacionales. Con ese motivo y con ese telón de fondo, ayer en la tarde, discutiendo la agenda de hoy para este intercambio, Pablo hacía una propuesta, concretamente sobre temas, ¿no? Temas de debate. ¿Qué vamos a revisar? Porque los demás se engancharon, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Buena propuesta. ¿De los temas que son fijas en la campaña y de los temas que ustedes entienden que deberían estar? ¿Son esas dos cosas? Exactamente. ¿Los dos planos? Sí, exactamente. Bueno, a ver, vamos por la primera parte. Vamos por la primera. ¿Cuáles ustedes imaginan que van a ser temas obligados en la campaña? Bueno, que estamos a empezar contigo, Pablo. Sí, si empiezo pensando lo que va a hacer, en realidad yo creo que va a ser triste, va a ser una guerra de reproches, y esa campaña va a estar dada por, digamos, lo que ha sido el comportamiento de la oposición, que básicamente ha dicho que todo lo que se ha hecho está mal, digamos. Entonces yo me estoy imaginando una propuesta de la oposición de desmantelar todos los errores, entre comillas, cometidos por el gobierno, bueno, supongo que en la LUC, en lo que es la atención al interior, en la baja de impuestos, en una serie de cosas. Eso es lo que me parece que va a pasar, de acuerdo a lo que he visto ha sido el tono de la discusión antes de la campaña. Pero yo creo que hay una variable enorme sobre cómo va a ser la campaña, es si va a estar el plebiscito incluido o no. Puede haber más de uno, ¿no? Sí. No, el plebiscito. Puede haber más de uno. El plebiscito, el otro no llega a nada. Si ese plebiscito está, creo que se come la campaña, y creo que sería para el caso de Frente Amplio un mal negocio. Después ¿Estás aludiendo entonces al plebiscito sobre reforma del sistema sobre la reforma de seguridad social? Ajá. Y yo después te digo lo que me gustaría que fuera. ¿También tenés imaginado qué es lo que va a ser el discurso de el actual oficialismo? Porque hablaste de la oposición. También me pasa que está lo que quiero y no estoy seguro de que lo que yo quiero sea con lo que vaya el gobierno, porque no estoy en la interna ni estoy en la orgánica, pero también podríamos cometer el mismo error. Gabriel, ¿tú qué ves? Bueno, yo veo... Tu bola de cristal, ¿qué dice? No. ¿Cuáles van a ser los temas? Yo creo que hay temas que van a estar planteados. Sin duda el tema de la reforma de la seguridad social, haya plebiscito o no, pero obviamente si hay plebiscito claramente va a transformarse en un centro de debate electoral. Y creo que tiene que ver con el proyecto de país eso, y creo que va a ser un centro, haya plebiscito o no. Sin ningún lugar a dudas, el tema de la reforma de la seguridad social. Creo que otro tema que va a estar presente en la campaña y que seguramente sea motivo de enfrentamiento va a ser el tema de la corrupción y los casos de corrupción clarísimos, notorios, que han pasado en este periodo. Seguramente va a ser un tema de campaña el tema de la inseguridad, por la situación y porque fue una de las promesas centrales de la campaña anterior de resolución, y por lo tanto hoy es mucho peor que lo que era antes con la discusión que tuvimos, y que seguramente va a ser así. Y yo espero que el oficialismo deje de echarle la culpa al Frente Amplio de las cosas que pasan. Estoy al revés que Pablo. Pero estamos hablando de lo que ustedes imaginan que va a pasar. No, porque yo imagino que el oficialismo va a seguir diciendo que el Frente Amplio es culpable de todas las cosas horribles que pasaron, incluible de la no respuesta a la sequía. Entonces, ese es el discurso que sigue hasta ahora. Entonces supongo que va a seguir en la campaña electoral, haciendo de todas las cosas que no hizo o que hizo mal el Frente Amplio en los 15 años. Me parece que veo la organización del discurso en esa proyección, porque es lo que está haciendo actualmente. Obviamente los temas que yo propongo como centro de la campaña electoral son completamente distintos a esto. No son Deciré.
Bueno, en algo que sí coincido con Gabriel es que el tema de seguridad pública y convivencia va a estar sobre la mesa, sí, claramente. Puede llegar a ser un pase de factura de los votantes que consideren que no se llegaron a las expectativas que tenían, a cumplirse las expectativas. El Frente Amplio va a sacar rédito, obviamente, en eso, y el oficialismo seguramente haga hincapié en tratar de defender la gestión que se hizo y todo, pero creo que va a ser un tema fundamental. Es un clásico, ¿no? ¿Cuántas campañas electorales van en las que inseguridad pública está ahí? Por lo menos las últimas tres, ¿no? Y que mueven la aguja, ¿no? Mueven la aguja de los resultados. De hecho, las encuestas que se suelen hacer siempre sobre los temas que son importantes para la gente aparecen. Aparecen sobre la educación, que a mí siempre me hace un poco de gracia y tristeza, tragicómico, porque digo, cómo la gente no relaciona ni en 1.000.000 de años que la educación genera es gran parte de factor de la inseguridad, pero bueno, tema para discutir en otro momento. El asunto es que creo que ese va a ser uno. Y el otro es el pase de facturas mutuo, yo digo mutuo, entre la oposición y el oficialismo en por qué se llega a determinadas medidas que tomó ahora el oficialismo, que la oposición no está de acuerdo, como la reforma de la seguridad social, porque el oficialismo va a dar la batalla de decir, bueno, ustedes no agarraron el paño caliente, nosotros lo tuvimos que agarrar, la oposición a su vez va a decir, bueno, pero no está bien lo que hicieron con esta reforma. Creo que se va... Para resumirlo y no hacérsela muy complicado al oyente, creo que se va a resumir en mucho debate de ida y vuelta de cobro de deudas. Básicamente eso. La última de las tertulianas hablando de sus pronósticos. Yo creo que van a haber dos niveles de debate que van a ser bastante evidentes, y me voy a hacer eco de la primera entrevista que hubo en la mañana con Cristina Lustenberg. Creo que van a haber propuestas que tienen que ver con acuerdos políticos, con una visión de Uruguay 2050, pero va a haber barro. Creo que justamente se ha dado material suficiente como para hablar, por ejemplo, de corrupción, y que se utilice justamente eso para hacer campaña política, ¿no? Pero creo que, a ver, cuando hablo de corrupción estoy hablando Marcel, Ministerio del Interior, Ministerio de Vivienda, ¿no? Todos esos casos que ya conocemos, los escándalos en Torre Ejecutiva, bla, bla, bla. Pero creo que también hay que tratar de elevar la vara en cuanto a las discusiones que se vayan a tener y proponer desde un punto de vista de una agenda política de acá a determinada cantidad de años, y ahí creo que entran temas fundamentales. Para que es la segunda ronda. Ahí entras en tus deseos, digamos. No, estos no son mis deseos. Creo que también van a haber propuestas en materia. Que tiene que ver con lo que hablábamos. Los dos niveles que los dos niveles, estoy hablando de la discusión que entiendo que va a suceder. Va a haber barro, va a haber situaciones donde se va a estar sacando digamos, facturas, digamos, oposición y lo que es Frente Amplio, oposición en realidad y gobierno permanentemente. Pero creo que también van a surgir propuestas que tienen que ver con pensarnos de aquí a más adelante, que tienen que ver con educación. Salieron informes últimamente que son bastante desalentadores al respecto. Lo que tiene que ver con seguridad social. O sea, entiendo que la reforma de la seguridad social no es suficiente como solución, ¿no? Y todos lo estamos entendiendo así. Y justamente también trayendo lo que fue la entrevista de hoy con Cristina Lustenberg, me parece que es importante justamente ver lo que es la matriz social, mucho más grande, es un panorama mucho más complejo que hablar solamente de las jubilaciones, ¿no? Y que aumentar la edad jubilatoria y disminuir las mismas, ¿no? Y después hay otro tema que me parece que es sumamente importante y que se va a hablar y que tiene que ver con la pobreza. O sea, en estos 5 años hay personas que han caído en la línea de pobreza, hay personas que también hay salarios sumergidos, salió un informe hace muy poco hablando al respecto, y esas cosas hay que atenderlas. Y creo que va a haber un fuerte componente, sobre todo de parte de la izquierda, hablando de estos temas que están hablando de personas que están necesitando hoy de verdad. Yo puedo hacer un comentario breve de lo que dijo Mariana. Yo no me animo a pensar que van a hablar del tema tan abiertamente, creo que Gabriel lo dijo, del tema de corrupción y del tema de pasaporte. Y no tan hincapié, ¿sabes por qué? Porque creo que están todos salpicados. Entonces, por ahí puede haber una cuestión de preferencialmente pasar el tema por debajo de la mesa y hacer hincapié en otras, porque creo que si empezamos a hilar fino,
hay un salpique muy grande y puede haber un salpique muy grande a otro nivel. Así que, no sé. Bueno, por eso hablaba de esos dos niveles, ¿no? Va a haber uno que seguramente tenga que ver con empezar con estas cosas que no, o sea, digamos, hablar de una política desde un punto de vista más bajo, y otro de propuestas más elevadas, tal vez. Por aquí, señoras y señores, los pronósticos. Hemos escuchado a los 4 integrantes de la mesa con lo que ven venir en la próxima campaña electoral. Ahora pasamos al segundo plano, lo que querrían que se discutiera, ¿no? El plano de los, no sé, sí, exacto. Deseos. Sí, deseos. Yo creo que creo que lo que voy a decir no va a pasar. Primero, que digamos, la oposición puede cometer el error de centrar su agenda en la agenda pasada del gobierno, es decir, no tener temas, sino decir vamos a desmontar y desarmar todo lo que hicieron mal. Eso podría ser un error. Y el gobierno podría hacer el error de quedarse defendiendo su gestión. Esos son los dos errores que ambas partes para mí pueden cometer. Y cuando digo errores es de perder votos, no es que sea moral, es el tema del rédito. Es decir, lo que tenemos hoy, para mí, y no debería ningún político dejar de percibirlo, es un país muy ordenadito, es un país con muy baja inflación hoy respecto a lo que teníamos, sin déficit fiscal, con todo para ser un país muchísimo mejor de lo que es. Entonces, yo creo que el que enamore más es el que sea más optimista, el más soñador, el que te ponga, porque para mí es realista. El Uruguay tiene, no sé, que se enfrentó a un momento histórico en el cual, yo ya lo he dicho, se puede convertir en la Arabia Saudita de la fotosíntesis de hoy, digamos. El Uruguay puede llegar a ser el país petrolero de antes, pero en base a las energías sanas. Esto del hidrógeno es algo increíble, lo que puede significar, todo lo que puede significar los bonos de carbono, todo esto yo, digamos, los estoy viviendo muy de cerca, y creo que nunca vi salir petróleo del Uruguay, como si, lo siento honestamente, en este momento lo está viendo. Entonces, a mí me parece que tienen que ser con canciones de Palito Ortega, que de Viva la Vida, tienen que ser para arriba y de punta, y aquel que enamore va a ser el que, obviamente que con racionalidad y con lógica y con ciencia, te pueda entusiasmar para el segundo tiempo de esto que costó tanto, porque ordenar un país cuesta muchísimo, duele muchísimo, y ir para atrás en esto sería un horror al lado de lo que tenemos por delante. Entonces, esos son la gran diferencia con lo que sí va a pasar, que es todo lo contrario. No, a ver quién va. Cambiamos un poco el orden. Mariana, bueno, porque ella ya había avanzado un poco en los deseos, digamos. Sí, o sea, no, anteriormente lo que estaba diciendo es lo que creo que va a pasar eventual, a ver, y siendo positiva, ¿no? Tal vez hay una cuota ahí subjetiva de poner los deseos respecto a... No, pero en alguno de los puntos que anticipaste, tú al mismo tiempo estabas convencida, te gustaba que se trataran esos temas. Por supuesto. Bueno, pero ¿qué otros más tendría que haber? Yo creo que, a ver, lo que tiene que ver con la primera infancia. O sea, escuché toda la entrevista hoy y realmente quedé muy, muy encantada con todo lo que se habló respecto a lo que tiene que ver con unificar fuerzas. Tiene que haber un compromiso a nivel país, ¿no? Un acuerdo, digamos, social a nivel país de comprometernos a tener pobreza cero en la infancia. O sea, no podemos darnos el lujo, sobre todo con los problemas que estamos teniendo en materia de seguridad social, de seguir pensando que invertir y tener sobre todo las políticas fragmentadas que hablaba Cristina también, ¿no? O sea, tiene que haber un acuerdo para trabajar justamente con todo lo que tiene que ver con primera infancia y comprometernos también, desde el punto de vista, yo pienso algo y es, hasta el más egoísta, hasta la persona más egoísta que esté pensando sobre todo en sus años más maduros, tiene que darse cuenta que depende de esa infancia y de esa adolescencia y que se desarrollen seres humanos capaces de insertarse socialmente, de tener buenos empleos, de tener niveles educativos acordes a lo que exige la sociedad hoy, que nosotros tengamos buenas jubilaciones. O sea, dejemos de pensar justamente en términos de gasto para cosas que en realidad tienen que ver con calidad de vida. O sea, cuando hablamos de ordenar una casa, y sobre todo los que tenemos casa, cuando tenemos que ordenar una casa, lo que ponemos siempre sobre la mesa que es la vida, ¿no? Lo que tiene que ver con la calidad de vida. Y bueno, si a veces tenemos que sacar un préstamo y endeudarnos para vivir un poco mejor o para justamente atender problemas que después nos van a estrellar en la cara en el futuro, hay que hacerlo. Bueno, pero viste que la diputada Lustenberg señala que
No necesariamente el requisito es aumento del presupuesto, ¿no? No es aumento, pero es una reorganización. Paso que pasa por la reorganización, la reestructura, el logro de mayor eficiencia con lo que ya existe hoy, ¿no? Pero para eso también hay que habría que agregar, pero... Pero para eso también hay que disponer recursos para reorganizar y para tener una planificación unificada. Así que bueno, ese es un tema que para ti... Sí, uno de los tantos. A ver, rapidito, titulares de 2 más. Bueno, educación, cambio climático, ejército, por ejemplo, y ciencia y tecnología. Bien. Desiree. Sí, yo empezaría por desarrollo tecnológico. Para mí es uno de los temas importantes. Tecnología e innovación. Yo creo que tienen que haber muchos más espacios de think tank, de tipo de diseñar políticas a largo plazo. Esto que estaba haciendo el Parlamento en un momento que la verdad no lo he seguido muy de cerca y no sé dónde está, en que quedó esto de que habían creado una comisión para pensar políticas a futuro. Sí, sigue, la actividad sigue. Ahí va. Eso a mí me gustaría porque eso nos permite salir del Uruguay que está corriendo de atrás y que no puede con factores externos que le llegan y lo desestabilizan, e intentar siempre como tener todo más o menos pensado. Nunca vamos a controlar todo 100%, pero por lo menos tener una política innovadora. Que se apueste muchísimo a la ciencia, sobre todo, que se apueste en recursos, que se apueste políticas integrales, que se apueste a la ciencia, a incentivar a que la gente estudie ciencia, que la gente se desarrolle en la ciencia, que hayan más intercambios internacionales, que hayan más colaboraciones con países de la región y países de Europa y países de Asia. O sea, me parece fundamental eso. Después, a mí me gustaría, que esto sí lo veo tan difícil, pero estamos hablando de sueños y deseos. Me gustaría que hubieran mesas interpartidarias de temas clave. Tema género e inclusión social, tema pobreza infantil, y educación también a ciertos niveles, de bienestar animal, que me parece que es otro tema que no está ni ahí en la agenda, pero también hace parte al desarrollo y a la calidad de vida de los países. Y por último, todo lo que tenga que ver con como estrategias integrales de la política. O sea, que haya un proyecto que se quiera determinar, que tenga que ver con todos los ministerios, en donde haya una política que diga, que podamos decir, entre todos los partidos hicimos que esa política llegue a destino, se cumple el objetivo. Y podemos así darle el ejemplo a la ciudadanía de que tenemos políticas de Estados que no tienen que pasar siempre por el revanchismo o la discusión constante, sino más bien en enfocarnos en crearlo en conjunto. Me gustaría que le diéramos ejemplos a la ciudadanía de que se pueden crear cosas en conjunto de manera civilizada, bien, no siempre estando con el ataque, sino desde la armonía. Eso me gustaría mucho. Y Gabriel, ¿tu lista? Titulares, sí. Para no ser... primero, yo comparto con Pablo que sería un error trágico del Frente Amplio si el Frente Amplio hace campaña con nostalgia de sus gobiernos. La nostalgia no gana elecciones, ¿no? Y espero que sí lo haga el gobierno actual de sus supuestos logros de ahora, en esa cuestión. Y además porque se va a enfrentar a un Uruguay nuevo y a un desafío de futuro, y porque además hubo cosas que quedaron sin hacer en los gobiernos anteriores del Frente Amplio y otras que se hicieron mal. Por lo tanto, está muy bien que planteen otras cosas. Primero, creo que tiene que ser un centro el tema de la desigualdad en sus múltiples expresiones. Es un problema central del mundo hoy. El mundo nunca fue más desigual que ahora. Nunca tuvo más recursos y nunca fue más desigual que ahora. Es un problema de la humanidad y un problema del Uruguay. El salario perdió peso en el PBI, hay mayor concentración de la riqueza y por lo tanto, en momento de crecimiento, por lo tanto ese debería ser un centro político e ideológico de debate. El compromiso central con la erradicación de la pobreza infantil creo que es un buque insignia que hay que plantear arriba de la mesa, pero además, por ejemplo, que no puede haber 500.000 personas que ganen menos de 25.000 pesos por mes. No puede haber, punto. Entonces, ese tiene que haber un compromiso central y de debate sobre qué se tiene que hacer. Creo que hay una propuesta muy potente que está trabajando el Frente Amplio, que se está discutiendo en el mundo entero, se acaba de aprobar en Chile, la discutieron en España, que es la reducción de la jornada laboral. Porque la aplicación de la tecnología, que lo discutimos acá el 1 de mayo con mi amigo Pablo,
que siempre es bueno y avanzable, pero lo que pasa es que no se aplica en un mundo abstracto, se aplica en un mundo concreto con relaciones sociales donde si no va a conducir a más concentración de la riqueza. Por lo tanto, tenemos que lograr que esa innovación tecnológica, todo lo que se avance en el mundo del trabajo, para mí el mundo del trabajo tiene que ser central en el debate que viene, central, para todo, discutirlo en todos los segundos. Y hay un último aspecto que creo que tiene que ver con el rol de las empresas públicas, que fue muy bastardeado en las campañas electorales anteriores y que creo que es central porque la vida ha demostrado que tienen un papel muy importante para jugar y me gustaría que estuviera en el centro del debate. Bueno, tenemos un espectro amplísimo, ¿no? Pregunto, yo me quedo con algo que dijo Gabriel. ¿El mundo nunca fue tan desigual como ahora? Estamos hablando del mundo de qué momento, porque en el medioevo no sé si... En el medioevo el 1% de la población no tenía la misma riqueza que 4.000 millones de personas. Pero digo... No había la riqueza de ahora. Tomás Piketty pero vos haces con una comparación con la riqueza. Sí, claro. Está. Porque digo, hablar de que nunca había tanta desigualdad como ahora, no, digo, me parece... No sé, y es una tendencia que aparte viene creciendo también, ¿no? Y creo que justamente todo esto de que estaba hablando Gabriel del desarrollo tecnológico y cómo de alguna manera, bueno, estamos viendo ahora con el resurgimiento de las redes sociales, ¿no? Cómo se empieza a aglomerar en determinados grupos económicos lo que es la riqueza, la ganancia y la generación de valor agregado. Y cómo es difícil justamente para estados tan pequeños como es Uruguay hacer pulseadas grandes. Entonces, bueno, ahí también hay que ser muy estratega y hay que pensar en políticas que sean inteligentes, ¿no? Uh-huh. Bueno, tengo también a los oyentes participando, ¿no? Con sus propias ideas sobre lo que debe ser la campaña y también con comentarios sobre lo que se dijo acá. Por ejemplo, dos a propósito de la intervención de Pablo. ¿Dónde leyó Pablo que no hay déficit fiscal en Uruguay? Pregunta uno. Y el otro, no puedo creer que Pablo Carrasco se crea lo del hidrógeno verde. Bueno, con el tema del hidrógeno verde, yendo al tema anterior de la tertulia, cuidado con el recurso, con el agua, ¿no? El hidrógeno verde no es tan inocuo como parece, porque todo lo que le ponemos verde hay greenwashing, que es una estrategia empresarial bastante conocida. Es un síndrome de Gualeguaychú. Son 20 segundos del río Uruguay alcanzan para todo el consumo de un día de agua. Es decir, yo no sé si vamos a empezar con esas cosas como con UPM y con todo esto, va a ser muy complicado, pero eso no es así, digamos, y acá estamos obligados a ser estrictos, y eso no es así. El agua no es un tema, ya te digo, son 20 segundos. Estás hablando del proyecto grande, que acaba de presentarse para Paysandú, ¿no? Sí. De ese. De lo único que es ese proyecto. Es decir, tú hiciste una entrevista fantástica aquí. Lo único, tener anhídrido carbónico que sale que es biogenerado y tenés el agua y tenés la energía también solar. Esa combinación me parece dificilísima para otro país. Me parece muy difícil para otro país. Y ya lo tienen vendido a precios exorbitantes. Es decir, que no te lo van a comprar porque lo quieran. Están obligados a portarse bien ambientalmente los europeos. Es decir, que me parece que somos, yo te repito, Arabia Saudita. Lo del déficit, ¿de qué manera lo tocabas en tu intervención? ¿Por qué generó este planteo de unos 5,9 a 3,5? No. 3,7 tal cual. No es un tema. No es inocuo, tal cual. No es religión, posición religiosa mía. Ese es el número. Bueno, pero ¿cómo han visto lo que escucharon de los demás? Lo que cada uno de los otros integrantes de la mesa entiende que debería estar en la campaña. Los demás quieren cosas más imposibles que yo todavía. ¿Por qué? Claro, porque están imaginando que la gente se junte y lo que van a hacer es diferenciarse. Es decir, si mañana abordamos entre todo el país la pobreza infantil, que quién no va a estar de acuerdo, se hará en la gestión el primer día del próximo gobierno, pero hasta el 1 de marzo va a ser bofetada tras bofetada. Me parece que en ningún lugar del mundo funciona así. Yo comparto todos esos sueños, pero me parecen todavía más lejanos. Pero el acuerdo que se hizo ahora justamente con este proyecto que atiende a la primera infancia fue unánime. Sí. Entonces hay que tener un poco de margen. fe. Por lo visto todavía estamos en la ventana de oportunidad. Pero hoy dijo Lustenberg que eso no lo tuvo que suspender cuando se acercaron las elecciones. Claro, que cuando ella empezó a trabajar en este tema en el periodo de gobierno pasado, tuvo que abandonar. Constató que en la medida que se aproximaban las elecciones, el futuro, la viabilidad de su inquietud se complicaba, ¿no? Bueno, y ahora mismo hay un desafío, porque acaba de aprobarse por unanimidad el proyecto de Lustenberg en comisión.
tiene que pasar a la Cámara, al plenario de la Cámara. Pero yo creo que ahí ya hay de acuerdo, ya está el pescado vendido. Sí, pero depende de cuándo se vote, cuándo se discute y se vote en la Cámara, porque después aparece rendición de cuentas y ahí el enfrentamiento va a estar pero creo arriba. que eso ya está bastante hablado, ¿no? Para no sacarle optimismo a la gente, no, creo que está bastante hablado ya. Pero son de esos casos, bueno, si se puede eso, ¿por qué no se puede más? Yo creo que hay que intentar enfocarse en lo proactivo y en donde hay puntos de acuerdo, en lugar de estarnos matando en toda la campaña de que si vos hiciste, que si vos tal cosa. En serio, yo sé que es como recambiar la política, lo sé, Pablo, sé que es muy idealista, sé que es puede ser hasta utópico, pero de verdad me parece que si por lo menos las nuevas generaciones no vamos apuntando un poco más a esa manera de hacer política, yo qué sé, veo muy complicado que se puedan lograr grandes acuerdos. Yo estoy convencido que esos temas donde te podés poner de acuerdo, yo lo he dicho varias veces acá, son temas que no estén en la mesa, que sean temas de futuro. Porque si tenemos algún antecedente en un tema, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Ahora, si es un tema nuevo, digamos, creemos esto y resolvamos este problema, yo creo que sí, tenemos todo. Lo que ha habido es muy pocas de esas iniciativas. Nos hemos estado peleando mucho más por el pasado que por hacer cualquier cosa nueva. Entonces, pero creo que sí, que está todo. Pero eso es el 1 de marzo, para mí. Me faltaron 2 temas hoy, 2 titulares de los que pasé, que tiene que ver con género y con vivienda, que después me hizo acordar Desiree y también Gabriel. Digamos, cuando estaba hablando justamente del tema de políticas sociales, la desigualdad, etcétera, creo que el tema de vivienda también es algo que no ha tenido un abordaje acorde a las circunstancias. Las políticas que han habido no son suficientes y creo que tiene que haber un replanteamiento respecto a qué es lo que pensamos que es el acceso a la vivienda, ¿no? Vemos que para acceder justamente a lo que es los alquileres, ¿no? Los precios de los alquileres son bastante inalcanzables. Estábamos hablando de sueldos de 25.000 pesos. Quiero saber qué alquiler hoy sale, puede vivir una persona con un sueldo de 25.000 pesos, qué alquiler podés pagar hoy con eso. Y pensar desde el punto de vista no tal vez de la propiedad, del derecho a la propiedad, sino del uso, del acceso a la vivienda. Y también otra cosa que traigo hoy, que Cristina Lustigmer me dio mucho material, lo que tiene que ver justamente con la infantilización de la pobreza y las viviendas en las cuales viven los niños. O sea, estaba hablando de niños de repente con problemas de salud importantes que ni siquiera se los podía dar de alta en los hospitales para que vuelvan a sus hogares por las condiciones precarias a las que viven. Eso no nos podemos dar el lujo. Preguntas que plantean los oyentes van hacia otros integrantes de la mesa también. Gabriel, te consulta este mensaje. Está preocupado por los ricos, pero hace 300 años el 90% de la población pasaba hambre, lisa y llanamente hambre. Entonces, dice el oyente, el problema a resolver es que no haya pobres, no la desigualdad. Ese es el planteo de Gustavo. Bueno, ese fue un debate que terminó muy prosaicamente con Pablo Carrasco el 1 de mayo, cuando me dijo aquella cita de que para que muchos comieran pan alguien tenía que comer caviar. Exacto. Yo discrepo con eso radicalmente. El problema es que hay gente que cada vez come más caviar y hay cada vez más gente con hambre. Entonces, no es así, no funciona el mundo así. Se está dando en todo hay una concentración enorme de los recursos, e incluso en el medio de la pandemia en el mundo, cuando aumentó, y en Uruguay también, aumentaron los depósitos bancarios en el exterior en 10.000 millones de dólares y había 80.000 pobres más. Entonces, el problema para mí, por eso mismo digo, y le tomo el desafío al oyente, el tema de la desigualdad tiene que ser un centro del debate de la campaña electoral. Y creo que es necesario discutirlo en todos los terrenos, en el salario, en la reducción de la jornada laboral, en el tema de la pobreza en general y de la pobreza infantil en particular, en los recursos que se le manda para las viviendas y para qué. Por ejemplo, tenemos este plan famoso de vivienda por interés social, que lo hizo el Frente Amplio, Yo me agarro está todo bárbaro, dio mano de obra, generó inversión, todo. Interés social minga, ¿no? Ninguno de nosotros puede comprar ninguna de las viviendas que están construyendo. Nadie. Porque ninguna sale menos de $100.000. Entonces, yo lo que digo es que tenemos que encontrar maneras de resolver estas cosas que generan que la desigualdad se instale más. Volveremos, claro que volveremos a la campaña electoral. Todavía no empezó, ¿no? ¿O empezó?